China ataca a Estados Unidos una vez más. Las tensiones comerciales, políticas y militares son cada vez más entre estos dos países. Tensión creciente entre China y Estados Unidos. La tensión entre Estados Unidos y China está en un punto bajo. Estados Unidos pierde terreno frente a China y ha acusado a Estados Unidos de ingerir en la isla que afirma le pertenece. Por si no lo sabías, la historia nos enseña que cuando un imperio está cayendo, otro se está levantando. Esto ha sucedido una y otra vez en la historia de la humanidad, pero lo que te hará temblar es saber que cada vez que un imperio cae, no cae silenciosamente, sino que hay guerra y millones de muertos. Así que sí es cierto que la historia se repite, a Estados Unidos le esperan grandes años de sufrimiento, con guerras y miles o millones de pérdidas humanas. Y aunque todavía no es una guerra militar declarada, lamentablemente la guerra ya empezó, y todo justo a menos de 150 millas al sur del país. Verás, el gobierno chino decidió establecer una base de espionaje en Cuba, y aunque al principio todos los involucrados negaron las acusaciones, la verdad ya se ha descubierto. Ahora las cosas se ven mucho más turbias, pues el espionaje podría ser solo el menor de nuestros problemas. Calumnias de este tipo se han fabricado con frecuencia por funcionarios de los Estados Unidos. ¿Qué ha dicho el gobierno al respecto? ¿Cómo descubrieron la base de espionaje? ¿Cuál es el verdadero peligro de esa base? No te vayas a perder este video, pues aquí te hemos traído información que querían mantener oculta, pero que mereces saber. Estados Unidos ha tratado de rodear a China con bases militares desde hace décadas, pero las cosas parecen estar volteándose. China ya se adentró exitosamente en América Latina y ahora fue capaz de comenzar a construir una base de espionaje totalmente operativa justo al frente de la costa de Florida. Ante esto, Michael Waltz, miembro del Comité de Inteligencia y Servicios Armados de la Cámara de Representantes, comentó que la construcción de la base de espionaje ubicada en Cuba sirve como muestra de que Estados Unidos está entrando en una guerra fría. Esto es un asunto grave, pues Waltz cree que esta infiltración de China podría desencadenar un conflicto similar al de los misiles soviéticos durante la década de los años 60. Se trató de un conflicto que casi empuja al mundo al borde de un combate nuclear y tal parece que existe la posibilidad de que veamos algo semejante en la actualidad. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Debemos tener en cuenta que China y Cuba comparten varios aspectos en común. Ambas naciones están gobernadas por partidos comunistas y ambas han enfrentado sanciones impuestas por el mundo occidental. Además, su relación con los Estados Unidos no es para nada buena. Es debido a esas similitudes que ambos países tienen el potencial de convertirse en fuertes aliados. Es más, ya han aprovechado su relación. Cuba depende en gran medida de China para obtener inversiones y préstamos que no podría obtener de otros países a causa de las sanciones impuestas por Estados Unidos. China, por su parte, aprecia tener un aliado ubicado muy cerca del territorio estadounidense. Cuando consideramos esos factores, podemos darnos cuenta de la razón por la que China decidió crear una base estratégica en Cuba. Poder espiar y vigilar a los estadounidenses tan cerca del territorio de Estados Unidos es casi un sueño hecho realidad para el país asiático. Y claro, eso es algo que la nación americana no puede simplemente ignorar. Se han dado avisos desde medios de noticias importantes acerca de la potencial amenaza que esta base representa para Estados Unidos, en especial cuando se trata de comunicaciones electrónicas. Uno de esos medios es News Nation, en el cual una reportera comentó que China podría establecer un puesto de comando central en Florida y conectarlo a Fort Bragg, en Carolina del Norte, con la finalidad de crear un puesto secreto de vigilancia. Este puesto hipotético permitiría a China recopilar información y datos sobre la gente que vive en Estados Unidos con bastante facilidad. Si bien es cierto que se podrían tomar medidas para evitar este espionaje de los chinos, la verdad es que sería algo muy complicado de conseguir. Por eso es importante recordar que ninguna protección es completamente impenetrable. Un buen ejemplo de ello es lo que ocurrió una vez en el Pentágono, lo cual fue considerado como una de las violaciones de inteligencia gubernamental más importantes
desde las revelaciones de Edward Snowden. Resulta que un joven de 21 años, quien tenía un trabajo de poco rango en las instalaciones, pudo obtener acceso a documentos altamente clasificados. Si algo así ocurrió en un lugar como el Pentágono, entonces imagínate lo que serían capaces de hacer espías chinos bien entrenados al utilizar tecnología de punta a solo unas millas de la costa de Florida. Recordemos que con esta base estarían cerca de algunos de los centros militares más relevantes del país. Sería algo sencillamente perfecto para esos espías chinos. Pero no creas que la cosa se acaba ahí, porque el asunto es peor de lo que piensas. Si equipan esta base con tecnología muy avanzada, serían capaces de intervenir en dispositivos electrónicos a distancia, lo que incluye teléfonos celulares. Podrían hacer cosas que irían desde revisar sus datos hasta bloquear por completo las comunicaciones. Ya de por sí eso sería catastrófico para ciudadanos comunes como nosotros, pero sería aún más grave que intervengan en los celulares del personal militar. Y como si eso no fuese suficiente, cada barco estadounidense que atraviese el Golfo de México, el Atlántico Norte y el Mar Caribe se convertiría en un objeto potencial de esos ataques. En definitiva, sería una pesadilla de inteligencia gubernamental en la que los espías chinos y los espías estadounidenses tendrían que enfrentarse directamente. Lo que más sorprende de todo este suceso es que el gobierno de Estados Unidos admitió que no tenía conocimiento previo de esta construcción, la cual los tomó desprevenidos por completo. Aún así es posible que hubiesen previsto esta situación, pero se volvieron incapaces de hacer algo para detenerla. Igualmente es posible que el gobierno estadounidense hubiese sabido todo desde un principio, pero no lo admite porque, como no pudieron evitarlo, estarían reconociendo su impotencia ante la invasión de China en las fronteras del país. De ser cierto eso, entonces el gobierno estadounidense habría recurrido a la negación porque era lo único que podían hacer para no manchar su imagen. En cualquier caso, todos los involucrados descartaron la información al principio, diciendo que lo que se decía era falso. De hecho, los funcionarios cubanos denunciaron el rumor como algo inventado por los Estados Unidos, como excusa para imponer más sanciones a Cuba. Por su lado, el gobierno de China argumentó que Estados Unidos debería dejar de intervenir en asuntos internos de Cuba, bajo la excusa de defender la libertad, la democracia y los derechos humanos. Además de eso, el gobierno chino comentó que Estados Unidos tenía que tener cuidado dentro de sus propias aguas territoriales y espacio aéreo para evitar problemas. Pero lo que más impactó fue la negación por parte del gobierno estadounidense. Uno podría esperar que China y Cuba negaran todo porque se trataba de una acusación de espionaje, pero Estados Unidos no tenía por qué negar nada. Aún así, lo hicieron. Más específicamente, John Kirby, el coordinador del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca para Comunicaciones Estratégicas, apareció en vivo en un canal de noticias llamado MSNBC, con la intención de hablar al respecto. Puso en duda la exactitud de la información que rondaba, argumentando que el actual gobierno de Estados Unidos había estado atento a las actividades de China en todo el mundo, especialmente cerca del territorio estadounidense. Kirby también aseguró que la administración de Biden está monitoreando de cerca las acciones del gobierno chino, además de tomar medidas para controlar cualquier amenaza potencial planteada por este país asiático. El detalle aquí es que las personas que brindaron la información inicial acerca de las bases de espionaje eran funcionarios estadounidenses. Por ese motivo es que fue algo tan impactante. Muchos se preguntaron cosas como ¿por qué el gobierno querría negarlo? ¿Por qué considerarían a sus propios funcionarios? ¿Por qué dirían que no hay motivo de alarma? ¿Por qué la administración de Biden querría ocultar esta información? El hecho de que el gobierno estadounidense estuviese intentando ocultar esa información hizo pensar a muchos que en realidad estaba tratando de mantener escondido un asunto más importante. Sería algo que han mantenido a escondidas del público durante más de 4 años y que aseguraban que no era motivo de preocupación. Sin embargo, fue algo que no pudieron continuar encubriendo. Verás, tan solo 2 días después de que se publicara el informe inicial, se descubrió la verdad. Resulta que China nunca tuvo la intención de pagar miles de millones de dólares para construir su primera base de espionaje en Cuba, porque ya tenía su base de espionaje establecida en la isla desde 2019.
Eso es lo que el gobierno de los Estados Unidos quería ocultar tan insistentemente, hasta que ya no pudo más. La verdad que querían encubrir es que desde hace al menos 4 años, el gobierno chino ha podido monitorear y recopilar datos electrónicos de millones de estadounidenses desde Cuba, y todo sin que la población lo supiera. Ahora, puede que aún tengas la duda de por qué el gobierno querría mantener escondido todo este asunto. Bueno, según un funcionario de alto rango, el presidente Biden había ordenado manejar la situación de manera discreta y cautelosa. Por eso fue que el asunto se manejó tan silenciosamente que hubo muchos empleados del gobierno y políticos que no sabían nada al respecto. Según informa este funcionario, las estrategias de contrainteligencia habían sido efectivas hasta este punto, pero parece que el control que creían tener estaba siendo realmente manipulado por China y Cuba. A raíz de todo este caos, salió un representante de Ohio a criticar a la administración de Biden por su enfoque, y les exigió que dejaran de minimizar la amenaza que representa China. Este mismo representante destacó que los funcionarios de la administración de Biden se habían contradicho varias veces con respecto a si el Partido Comunista Chino se dedicaba o no a espiar a los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo ahora en el país deja cada vez más preguntas que respuestas. Los 2 informes publicados por la administración de Biden se contradicen. Pero, ¿qué pasaría si ambos fuesen válidos? Es decir, ¿es posible que Estados Unidos estuviese realmente tratando de desmantelar las operaciones de espionaje chino durante todos estos años, mientras que China y Cuba seguían cooperando y engañando a los estadounidenses para que creyeran que estaban muy avanzados, cuando en realidad apenas estaban comenzando? También podemos estar casi seguros de que China está tratando de hacer algo similar a lo que la Unión Soviética hizo durante la década de los años 60. En aquel entonces, la Unión Soviética estableció la mayor base de espionaje extranjero jamás vista en el hemisferio occidental, ubicada en Cuba. La presencia de los soviéticos en esta pequeña isla provocó varios de los años más tensos y estresantes dentro de la historia de los Estados Unidos. Incluso existió el riesgo de una guerra nuclear, y ahora en la actualidad el Partido Comunista Chino parece estar siguiendo los mismos pasos. Por eso, no hay casi dudas de que Estados Unidos se encuentre en una nueva guerra fría. Este es un asunto que merece saber el pueblo estadounidense, especialmente considerando que el gobierno de Estados Unidos podría no tener la suficiente influencia para obligar a Cuba a expulsar al Partido Comunista Chino. Asimismo, no sería descabellado suponer que China ya ha mandado a numerosos espías a entrar en el territorio estadounidense. Después de todo lo que hemos hablado, surge la duda de cuál es el verdadero propósito de estos espías. Si tuviesen que atacar un punto estratégico que cause caos en el país, muy probablemente atacarían las redes eléctricas. Si no lo crees, ten en cuenta que la interpretación de solo 9 subestaciones críticas provocaría un corte de energía en todo el país, que podría durar alrededor de 18 meses, o incluso más. Un evento de esta magnitud podría resultar en millones de muertes, pero lo más preocupante es que estas subestaciones no están protegidas. Por el momento, solo podemos esperar a ver cuáles acciones tomará el gobierno estadounidense ahora que se descubrió lo que ha estado ocurriendo entre China y Cuba. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Te invito a que nos acompañes a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos que te ayudarán en tu vida financiera. Nos encanta hablar de política en este canal, pero la realidad es que los políticos no te pueden salvar. Al final de cuentas, nosotros tenemos que pelear por nosotros mismos. Por ejemplo, si tú vives en Estados Unidos y tienes problemas para pagar tu renta, una de las soluciones, aunque no lo creas, es comprar tu propia casa. Cuando compras tu propia casa, obtienes un préstamo hipotecario, el cual te dará un pago fijo por 30 años. O sea que nadie te vendrá a subir el pago de tu casa cada año. Y a pesar de que las rentas suban al doble en 5 años, tú tendrás el mismo pago y no sufrirás esta masacre inmobiliaria. Esto te ayudará también en contra de los políticos corruptos que quieran destruir al país, porque, hagan lo que hagan, el pago de tu casa no lo podrán cambiar. Así que te recomendamos que averigües cómo puedes comprar tu casa. Puedes aprovechar el curso completo de cómo comprar tu casa, el cual se encuentra en la descripción de este video.
En este curso aprenderás no tan solo cómo funciona el proceso de comprar tu casa, sino que aprenderás cómo obtener el interés más bajo de tu préstamo y cómo obtener tu casa sin pagar enganche. También en este curso aprenderás una estrategia para que tu agente de bienes raíces te devuelva dinero cuando compres tu casa. Así que dirígete a la descripción del video y dale un vistazo a este curso. Gracias y un saludo muy grande.